Agua viva necesita mi alma. Agua viva necesito hoy. Con TCD. Hola, muy buenos días, qué alegría, qué gusto estar de regreso nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios. Yo espero que te encuentres muy bien y estés disfrutando tanto como yo esta meditación de la segunda carta a Timoteo. Ya estamos en el día número 4 con el título Un instrumento limpio. Y hoy vamos a meditar el capítulo número 2, versos del 14 al 26. Sígueme con mucha atención. El texto es un poquito extenso y así no perder ningún detalle. Dice de la siguiente manera. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos, usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La verdad que cada uno de los versículos que acabamos de leer son como perlas para nuestra vida espiritual. Son consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y si cada uno de nosotros nos podemos ver como un Timoteo, como alguien que todavía puede aprender, va a ser de mucha utilidad y de mucha bendición cada una de las palabras que le dijo a su hijo espiritual Timoteo. Dice en el primer versículo que leímos en el 14, hay que evitar las discusiones, no sirven para nada, lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Y bueno, yo aquí puedo entender que tenemos que ser muy cautos, ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos delante de otros, sobre todo cuando se trata de un recién convertido. A veces no tenemos la prudencia, no tenemos el entendimiento. Yo recuerdo en mis primeros meses de cristiano, gracias a Dios se convirtieron también mis hermanos, y recuerdo que invitaron ellos querían hacer amigos en la iglesia, y recuerdo que invitaron a alguien, y ese hermano en ese tiempo eran muy jóvenes, tenían como unos 20 años probablemente. Y recuerdo que ese hermano que invitaron de la iglesia empezó a hablar muy mal de muchos hermanos,
pero eso fue por un tiempo muy prolongado y nosotros teníamos muy poco tiempo. Yo lo escuchaba y de verdad me causaba una aflicción, pero a la misma vez también un enojo. Yo no pensaba que dentro de la iglesia hubiera personas así que hablaran mal de otros hermanos, porque tenía muy poco tiempo en el evangelio. Y la verdad, eso para mí fue muy, muy decepcionante. Me daban ganas de decirle algo a aquel hermano que parecía que no tenía un carácter cristiano. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer tropezar a otras personas. Y lo que dice el versículo 15, de verdad, tómatelo y yo me lo tomo muy, muy personal. Dice aquí la escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es que tú y yo participemos de los discipulados, las herramientas que nos brinda la iglesia, grupos en casa, no sé cómo le llamen en la iglesia local donde tú asistes, algunos le llaman células, grupos conexión. Y de ello, bueno, aprendemos mucho. Es importante que nosotros nos dejemos instruir y para aprender más de la palabra, tener un conocimiento más exacto, tener un conocimiento, eh, cómo llamarlo? Más preciso, esa es la palabra, un conocimiento más preciso. Y eso nos ayuda mucho cuando nosotros permitimos disipular, permitimos que otros nos disipulen, que ya tienen mucho más tiempo caminando con el Señor. La verdad es que esa es una bendición. Recuerda que el Señor Jesús no nos llamó a ser creyentes o a ser creyentes, sino a ser discípulos. Dice más, bueno, aquí menciona dos personajes y en la meditación en la meditación 2 también menciona otros personajes. Aquí menciona a Himeneo y Fileto. Dice que su palabra se extiende como un cáncer. Es probable que ellos, bueno, dice en el versículo 28, y si se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, así también hay hermanos, por eso yo te mencionaba, es bien importante que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios, permitamos que ser discipulados. Estos personajes que menciona aquí nos deja dos enseñanzas. Número uno, las personas que siempre en todas las épocas ha habido doctrinas erróneas, enseñanzas que en realidad eh, son erradas. Por ejemplo, aquí estaba mencionando, dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. En nuestros días son otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, algunos dicen, y algunas religiones dicen que Jesús ya vino, que ya fue su segunda venida o que Jesús no es Dios, que Jesús solamente eh, es alguien que sí es nuestro Salvador y todo eso, pero no niegan su divinidad. Entonces, de esto también habla aquí la escritura. Aquí, bueno, nos habla de un tema del que estaban ahí batallando, que dice que que se expandía como un cáncer. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que dan una doctrina equivocada. Y luego en el 19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué Qué solemnidad con la que dice este versículo 19. La verdad que si nosotros profundizamos en ello, interiorizamos aún más, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel
que invoca el nombre de Cristo. Pablo aquí está dando una advertencia que podría ser muy peligroso si nosotros omitimos esta situación. Si nosotros estamos buscando al Señor, hay personas que van a una iglesia cristiana, que asisten a una iglesia cristiana, que dicen creer en Cristo, pero en realidad viven como si no le conocieran. Y a ese tipo de personas el Señor está hablando en este pasaje muy claramente y directamente. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Le está hablando a aquellos que no modelan la vida de Jesús, aquellos que viven una vida de pecado, una vida de impiedad, que tienen un mal testimonio, pero eso sí, cargan una Biblia. Y Pablo habla con mucha severidad acerca de este asunto. Y luego en la segunda parte de esta meditación nos menciona y nos dice, Pablo le dice a Timoteo, esto está excelente para un joven. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién debe de asociarse un cristiano? Con otros hijos de Dios, con personas espirituales, con personas que también aman al Señor. Pero lo que dice al inicio, la verdad, siempre me ha inquietado, porque la palabra siempre nos enseña y nos habla de sé valiente, esfuérzate, no desmayes, sigue adelante, tú puedes, resiste la tentación, pero aquí dice huye. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabes? Hay cosas en las que tenemos que apartarnos, en la que no es necesario exponernos y demostrar que nosotros podemos resistir a determinada tentación. Tenemos que huir, porque lo más probable es que podemos caer en lo que dice Pablo, las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Podría aquí incluirse, entre otras cosas, asuntos de la vida sexual. Dice que de eso nosotros debemos de huir. Y luego dice en el 24, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y bueno, aquí me gustaría contarte un testimonio. Recuerdo una persona conocida, este, las... eh, a veces él trataba de predicarle a algunas personas, a sus familiares, a sus amigos, personas conocidas, y a veces nos contaban ese testimonio junto con su esposa y el reporte siempre era el mismo. Es que mi esposo siempre termina peleado, termina gritando, termina muy enojado y hasta incluso hasta a veces dejándole de hablar a las personas. Y bueno, aquí es lo que el apóstol Pablo dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. La verdad es que si no tienes ese dominio, esa paciencia, esa gracia, esa ayuda del Espíritu Santo, es mejor que te sigas llenando de la presencia de Dios, buscando del Señor y permitiendo que Él cambie y transforme primero tu propia vida o nuestra propia vida y después poder compartir nuestra fe a otros amorosa y pacientemente, sabiendo que probablemente nos van a rebatir, probablemente aquella persona no le va a gustar algo que le mostremos de la palabra de Dios y debemos de saber cómo podemos manejarlo. El asunto no es ganar una discusión, sino sembrar la palabra de Dios en los corazones de esas personas. Dice que con mansedumbre corrija, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Así que bueno, en esta meditación hemos escuchado bastantes consejos que podemos poner a la práctica y pedirle al Señor en oración que nos ayude en cada una de las áreas donde nosotros podamos reconocer que hay debilidad o una fragilidad en nuestras vidas. Nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones a todos.
agua que proviene de ti, la que me llena, la que me alimenta, la que me muestra la obediencia que tú requieres.